En la cena de Navidad, mi nieta de solo 13 años se desmayó de repente y tuvo que ser llevada al hospital. Mientras todos estábamos preocupados, mi nuera publicó en internet: por fin me libré de la mocosa que solo sabe llamar la atención. Fue entonces cuando empecé a planear todo. Cuando ella regresó a casa y encontró eso sobre la mesa de la cocina, empezó a gritar como loca. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Yo estaba de pie en mi pequeña cocina. El aroma dulce del ponche burbujeando en la estufa me llenaba de calidez. El olor a canela se mezclaba con el de la guayaba madura, como un recordatorio de las Navidades pasadas, cuando toda la familia se reunía y todo parecía perfecto. Revolvía suavemente la olla de fruta caliente, con cuidado de no derramar el líquido rojo brillante como una pequeña llama. A mi lado, Renata, mi nieta de 13 años, colocaba con cuidado los buñuelos recién fritos en un plato. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente al espolvorear el azúcar glass, cada grano brillando como si fuera nieve blanca. «Abuela, sus buñuelos están preciosos», dijo ella con una voz clara y alegre, los ojos marrones llenos de felicidad. Sonreí, acariciando su cabello negro y brillante, sintiendo una calidez que me llenaba el pecho. Para mí, Renata no era solo mi nieta, sino mi mundo entero, la única luz que me quedaba desde que mi esposo, Ricardo, se fue. El timbre de la puerta sonó, sacándome de mis pensamientos. Los invitados empezaron a llegar, trayendo risas, conversaciones animadas y saludos de «Feliz Nochebuena». Mi pequeña casa en Guanajuato se llenó de vida. Mi prima Carmen entró y me abrazó fuerte. Su perfume de jazmín me recordó mis años de juventud. Mateo, mi cuñado, con su sonrisa abierta, me dio un fuerte abrazo. Mientras hablaba sin parar de los tamales que su esposa había preparado, los villancicos sonaban alegres desde el viejo altavoz, mezclándose con el delicioso olor del pavo relleno que se horneaba en el horno. Yo iba de un lado a otro, saludando a todos, revisando que todo estuviera listo. Era Nochebuena, una noche de familia, de unión. Quería que todo fuera perfecto, no solo para mí, sino también para Renata, para que sintiera el amor que siempre quise darle. Pero entonces, la puerta principal se abrió una vez más, y el ambiente pareció tensarse un poco, al menos dentro de mí. Rodrigo, tú mi hijo, y Jimena, mi nuera, entraron. Llegaban tarde. Como siempre, Jimena destacaba con su vestido rojo ajustado, brillante, como si fuera a una fiesta elegante en la ciudad y no a una reunión familiar. Pasó junto a mí. Me dio un abrazo superficial, los labios curvados en una sonrisa educada, sin emoción. «Hola, mamá», dijo con una voz ligera, y enseguida se unió a los amigos de Rodrigo, a quienes apenas conocía. Rodrigo me besó en la mejilla y preguntó rápido: «¿Todo bien, mamá?». Asentí y sonreí, aunque una inquietud leve me apretaba el pecho. Lo observé alejarse y me pregunté desde cuándo se había abierto esa distancia entre nosotros. Volví la mirada hacia Renata, y el corazón se me encogió. Ella se acercaba tímidamente a Jimena, sosteniendo con cuidado un buñuelo en sus pequeñas manos, todavía con azúcar en los dedos. «Tía, pruebe el buñuelo de la abuela. Está riquísimo», dijo con entusiasmo, como si ofreciera un regalo precioso. Jimena miró el buñuelo. Luego bajó la vista hacia su caro vestido. «Gracias, pero estoy cuidando mi figura», respondió con frialdad, girándose de inmediato para hablar con una amiga, dejando a Renata parada allí, sola, con el buñuelo en la mano. Vi cómo los pequeños hombros de mi nieta se tensaban y la luz en sus ojos se apagaba, como una lámpara a la que alguien bajó la intensidad.
Quise acercarme, abrazarla, decirle que no pasaba nada, pero me contuve. No quería hacer las cosas más tensas. Solo pasé a su lado, le di una palmadita en el hombro y le susurré: «Ven, ayúdame a poner la mesa». «Mi amor». La cena comenzó. Toda la familia reunida alrededor de la vieja mesa de roble que mi esposo tanto había amado. Serví bacalao, ese pescado salado con un aroma delicioso, y una ensalada de manzana con crema espesa. Todos alzaron las copas. El sonido de los brindis se mezcló con risas y felicitaciones alegres. Jimena, como siempre, se convirtió en el centro de atención. Contaba chistes con esa voz aguda suya, haciendo que los amigos de Rodrigo soltaran carcajadas. Miré alrededor de la mesa, tratando de disfrutar el momento, pero mis ojos no podían apartarse de Renata. Estaba sentada en silencio en una esquina, con el plato casi intacto. Movía el trozo de pavo de un lado a otro, como si solo fingiera comer. Su rostro estaba pálido, y esos ojos marrones que siempre brillaban ahora se veían apagados. Sentí una ola de preocupación subir dentro de mí, pero traté de tranquilizarme, pensando que quizá solo estaba cansada por el bullicio. Entonces, en un instante, Renata me jaló suavemente la manga, se inclinó hacia mí y susurró, con una voz tan baja que tuve que esforzarme para escucharla: «Abuela, me duele el estómago». Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Puse la mano sobre su frente y noté un calor extraño. «Espera un momento. Cariño», le dije, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba angustiada. Me levanté con la intención de ir a la cocina por una taza de té de manzanilla, ese remedio que mi madre usaba conmigo cuando era niña, pero antes de que pudiera dar un paso, una risa aguda resonó desde el otro lado de la mesa. Era Jimena. Nos miraba fijamente, con los labios rojos curvados en una sonrisa burlona. «Otra vez con el numerito», dijo, en un tono tan alto que todos giraron a mirar. «Ay, Estela, no la consientas tanto. Esta niña siempre quiere hacerse la víctima para arruinar la fiesta». El ambiente se congeló. Algunos familiares rieron con torpeza. Intentando disimular la tensión, Rodrigo, sentado junto a Jimena, se veía visiblemente incómodo. «Vamos, Jimena, no digas eso», murmuró, aunque su voz era débil, incapaz de detener a su esposa. Miré a Renata. Sus pequeños hombros temblaban, la cabeza agachada sobre el plato, las manos apretadas bajo la mesa. Tenía los ojos enrojecidos, pero no lloraba, que no decía nada, solo soportaba en silencio. Sentí una punzada en el pecho, como si alguien lo apretara con fuerza. Quería gritar: «Deféndala», pero me contuve, temiendo que una sola palabra empeorara todo. En lugar de eso, tomé su mano y la apreté con suavidad, como una promesa silenciosa de que no la dejaría sola. Rodrigo, quizás consciente del ambiente tenso, subió el volumen de la música. Los villancicos volvieron a llenar el aire, ocultando el silencio incómodo. La gente retomó la conversación, los brindis y las risas. Intentando aparentar normalidad, me levanté con la intención de llevar a Renata a su habitación para que descansara y poder revisarla mejor. Pero justo cuando puse mi mano sobre su hombro, todo se vino abajo. Renata se tambaleó. Sus ojos marrones se abrieron de par en par y se pusieron en blanco. Cayó al suelo, arrastrando el mantel con ella. Las copas de vino se estrellaron. El sonido del cristal, rompiéndose, retumbó como un grito en medio del silencio. Grité, la voz rota por el pánico: «Renata, hija mía». Me arrodillé junto a ella, las manos temblorosas sosteniendo su rostro pálido. La música se apagó de golpe. Todos se levantaron sobresaltados. Las sillas se movieron. Los gritos llenaron la habitación. Rodrigo corrió hacia nosotras.
Se arrodilló a mi lado y llamó a su hija. Renata, despierta. Por favor. La miré. Sus ojos estaban cerrados. Su respiración débil. El corazón me golpeaba con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. No sabía qué hacer. Solo la abracé con desesperación, rezando en silencio por un milagro. Y luego, en medio de todo ese caos, escuché la voz de Jimena. Se levantó. Cruzó los brazos y suspiró con fastidio. Miró hacia abajo, donde Renata yacía inmóvil en el suelo, y dijo con una calma escalofriante, como si hablara del clima: ¿Ves? Te lo dije. Siempre exagera. Esas palabras fueron como una puñalada directa a mi corazón. Levanté la vista, mirándola a los ojos fríos y vacíos, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba a mi alrededor. Mi yerno Mateo, que siempre mantenía la calma en los momentos difíciles, sacó su teléfono rápidamente y llamó a emergencias. La ambulancia ya viene. Estela, dijo con voz firme pero serena, convirtiéndose en un punto de apoyo en medio de la tormenta. Escuché la sirena a lo lejos, y cada segundo se me hizo eterno. Cuando la ambulancia blanca se detuvo frente al callejón, los paramédicos entraron corriendo y colocaron a Renata en una camilla. Sostuve la mano de mi nieta con fuerza, sin querer soltarla ni un instante. ¿Puedo ir con ella?, pregunté casi suplicando. La enfermera asintió, y subí al vehículo a toda prisa, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía querer romperme el pecho. Dentro de la ambulancia estrecha, me senté junto a Renata. Sujetando su mano helada, las luces de las calles de Guanajuato pasaban por la ventana, difuminadas por las lágrimas que no podía contener. Miré su rostro, sus labios apretados, y en ese momento quise gritarle al mundo entero que no soportaría perder a otro ser querido. Ricardo, mi esposo, se había ido hace 7 años, y Renata era todo lo que me quedaba, la única luz en una casa llena de recuerdos. Le susurré, aunque sabía que no podía oírme: estoy aquí, mi amor, no me voy a ningún lado. La ambulancia se detuvo frente al hospital, y las luces frías del pasillo me cegaron. El olor a desinfectante me revolvió el estómago. Los enfermeros empujaron la camilla de Renata hacia la sala de emergencias, y la puerta se cerró de golpe frente a mí, como un muro, separándome de mi nieta. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que el mundo se reducía al sonido seco de aquella puerta. Quise correr tras ella, quedarme a su lado, pero mis piernas no respondían. Solo pude quedarme quieta, mirando, rezando en silencio. Rodrigo y Jimena llegaron poco después. Rodrigo iba de un lado a otro en la sala de espera, pálido, con el teléfono pegado al oído, llamando a todos. «Carmen». Renata se calló. «No, mamá está aquí». «No lo sé. El doctor no ha dicho nada todavía», decía con voz temblorosa. Una mezcla de preocupación y pánico. Lo miré, deseando abrazarlo, decirle que todo saldría bien. Pero no pude. Sentía el alma hecha un nudo. No solo por Renata, sino por la impotencia de ver a mi hijo sin saber qué hacer. Jimena, en cambio, se sentó en una silla de plástico, cruzó las piernas y golpeaba el suelo con el tacón. Molesta, sacó su teléfono, se revisó el maquillaje y murmuró con fastidio: «Toda la noche de Nochebuena arruinada. Te dije que solo fingía». Sus palabras fueron otra puñalada más. No podía creerlo. No quería creer que fuera capaz de decir algo así mientras mi nieta luchaba por su vida. Me di la vuelta, enfrentándola con la voz temblorosa por la rabia. «Jimena, por favor, sálate. Mi nieta está ahí adentro». Ella sonrió con desdén, sus ojos fríos como el hielo. «¿Tu nieta? También es una carga para mi esposo». Rodrigo, agotado, intervino.
Jimena, basta ya. Pero su voz era débil, sin fuerza para detenerla. Me giré, evitando su mirada, temiendo que si la veía un segundo más, diría algo de lo que luego me arrepentiría. El tiempo pasaba lentamente en la sala de espera. Cada tic-tac del reloj de pared era como un martillazo en mi cabeza. Me senté, entrelazando las manos con fuerza, intentando mantener la calma. La imagen de Renata cayendo al suelo se repetía una y otra vez en mi mente. Cada detalle, como una película en cámara lenta, me culpaba a mí misma. Debí darme cuenta antes. Debí llevarla al hospital en cuanto dijo que le dolía el estómago. Miré alrededor. Las sillas de plástico frías, las paredes completamente blancas. Y de pronto la soledad me golpeó con fuerza. Ya había perdido a Ricardo. Ya había perdido aquellos días en que la familia estaba completa. Y ahora no podía soportar la idea de perder también a Renata. Entonces se abrió la puerta de la sala de urgencias. Un médico joven, con la bata blanca manchada de sudor, salió y llamó en voz alta. ¿Familia de Renata Navarro? Rodrigo y yo nos levantamos de inmediato, casi corriendo hacia él. El doctor nos miró con voz tranquila pero grave. Tiene apendicitis aguda. Ya estaba a punto de reventar. Tenemos que operarla de inmediato. Por suerte la trajeron a tiempo. Un poco más tarde, y su vida habría estado en peligro. Sus palabras fueron como una bofetada. Sentí que las piernas me fallaban. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Rodrigo se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. La voz quebrada. Fue mi culpa. Debí creerle. Miré a Jimena, esperando ver algo de arrepentimiento, algo de preocupación. Pero ella solo estaba allí, con los brazos cruzados, sin decir palabra, mirando fijamente el suelo. Las enfermeras sacaron a Renata en una camilla para llevarla al quirófano. Había recobrado un poco la conciencia. Los ojos cansados se abrieron apenas. «Abuela», susurró débilmente. Corrí tras ella. Tomé su mano. Esa pequeña mano, ahora tan fría como el hielo. «Estoy aquí, cariño», le murmuré, intentando sonreír aunque las lágrimas me nublaban la vista. «Todo va a estar bien». Apreté su mano con fuerza, como si al hacerlo pudiera mantenerla conmigo para siempre. La puerta del quirófano se cerró. Y solo me quedé allí, inmóvil, viendo cómo su figura desaparecía tras el vidrio opaco. Rodrigo fue a hacer los trámites de hospitalización, dejándome sola con Jimena en la sala de espera. Ella se levantó y dijo con voz molesta: «Necesito salir a tomar aire». No respondí, solo asentí, agradecida de que se fuera. Me quedé sola en aquella fila de sillas frías, escuchando pasos, susurros de enfermeras. Saqué el teléfono, pensando en escribirle a Carmen para contarle lo ocurrido, pero una notificación en redes sociales apareció. Abrí la aplicación y mi corazón se detuvo. La publicación más reciente, en la parte superior, era de Jimena. Era una selfie, su sonrisa radiante. Detrás, el árbol de Navidad brillando en mi casa. Debajo, la frase: «Por fin me libré de la mocosa dramática. Feliz Nochebuena tranquila para todos». Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba. El ruido del hospital, los pasos, las voces, todo desapareció. Solo quedaba el rostro burlón de Jimena y esas palabras crueles, como fuego quemando mi mente. Sentada en la fría silla de plástico de la sala de espera, la luz del teléfono iluminaba mi rostro. Era tan helada, como las lámparas fluorescentes sobre mi cabeza. Miré fijamente la publicación de Jimena. La leí una y otra vez, esperando haber visto mal, que fuera una pesadilla, pero no. Cada palabra era clara, fría y despiadada. Renata, mi nieta, que en ese momento luchaba entre la vida y la muerte en el quirófano, había sido llamada la mocosa dramática por su propia madrastra.
Sentí un peso insoportable en el pecho, como si una piedra enorme me aplastara el corazón e impidiera que respirara. Mis manos temblaban mientras, casi sin darme cuenta, deslizaba hacia la sección de comentarios. Las líneas aparecían una tras otra, y cada frase era como un martillo golpeando mi mente. Una amiga de Jimena, la amada Valeria, escribió: Yaja, por fin tranquilidad. Abramos el tequila para celebrar. Amiga, otra persona, tal vez su prima, añadió. Ya lo sabía. Solo sabe hacerse la víctima. Disfruta la noche de Navidad. Cariño. Miles de emojis de jaja y me gusta aparecían, como una multitud invisible riéndose del dolor de mi nieta. Nadie, ni un solo amigo o familiar de Jimena, preguntó por el estado de Renata. Ni una pregunta, ni una pizca de preocupación, solo indiferencia y una crueldad disfrazada de sonrisas falsas en las redes sociales. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no por el frío del hospital, sino por la dura verdad de que las personas alrededor de Jimena no consideraban a Renata parte de su familia. El temblor en mi cuerpo se detuvo de golpe. Otro tipo de frialdad, no la del dolor, sino la de la determinación. Se extendió por todo mi ser. Respiré hondo, tratando de calmarme. No podía dejar que las emociones me dominaran. No ahora. Presioné el botón de captura de pantalla, una y otra vez, guardando cuidadosamente toda la publicación de Jimena, cada comentario, cada reacción. Abrí mi correo electrónico y envié todas esas imágenes a mí misma, con el asunto pruebas. Cada vez que pulsaba enviar, sentía que estaba construyendo un muro protector para Renata, aunque solo fuera en mi mente. No sabía aún qué haría con esas pruebas, pero tenía claro que no dejaría que esta crueldad pasara en silencio. Rodrigo regresó con 2 vasos de café de cartón. El aroma suave se mezclaba con el aire frío de la sala de espera. Me miró, frunciendo el ceño, y preguntó con preocupación: «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué dijo el doctor?» No respondí de inmediato. Solo le entregué el teléfono, con la publicación de Jimena, aún en la pantalla. Observé su rostro. Cada pequeño cambio. Primero fue confusión. Luego sus ojos se abrieron. Incrédulos. Finalmente, su cara se tornó roja. Una mezcla de vergüenza y rabia. «No puede ser», murmuró con voz temblorosa. «Ella no puede haber hecho eso». Pero sabía que, en el fondo, él entendía que era verdad. Rodrigo apretó el teléfono con fuerza, como si quisiera destrozarlo. Se levantó y salió corriendo de la sala. Escuché su voz en el pasillo, furiosa pero contenida. «Jimena, ¿qué demonios estás haciendo?» Me quedé sentada, sin seguirlo, sin querer oír más. Sabía que esa conversación no llevaría a nada. Minutos después, Rodrigo volvió solo, con una expresión derrotada. Se sentó a mi lado, evitando mirarme a los ojos. Ella dijo que solo era una broma. Murmuró: «Sus amigas siempre bromean así». Miré a mi hijo, al niño que crié y amé durante tantos años, y sentí una distancia imposible de acortar. No se atrevía a enfrentar la verdad, ni a defender a su propia hija. La debilidad de Rodrigo, más que la publicación de Jimena, fue lo que realmente me rompió el corazón. No discutí, solo asentí y tomé el teléfono de sus manos. En ese momento entendí algo con absoluta claridad. Rodrigo nunca estaría completamente del lado de Renata. Era demasiado débil ante Jimena, demasiado fácil de manipular. A partir de ahora, tendría que actuar por mi cuenta. Yo sería quien protegiera a Renata, tal como le prometí a Ricardo antes de que se fuera. Miré hacia el largo pasillo, donde las luces fluorescentes seguían brillando con frialdad, y un juramento silencioso tomó forma en mi corazón.
No permitiría que Jimena lastimara a mi nieta una vez más. Una enfermera mayor pasó junto a mí. De aspecto bondadoso, con el cabello plateado recogido en un moño alto, se detuvo al verme sentada sola. Con una mirada llena de compasión, ¿quiere una manta, señora?, me preguntó con voz suave. Las noches en el hospital son muy frías. Sonreí débilmente y le di las gracias. La pequeña bondad de una desconocida, aunque solo fuera una pregunta, me hizo sentir más cálida que cualquier palabra proveniente de mi propia familia. Resaltó aún más la crueldad de Jimena y la indiferencia de Rodrigo. Ajusté mi abrigo, intentando conservar el poco calor que quedaba en mi pecho. Entonces, la luz sobre la puerta del quirófano se apagó. Mi corazón se detuvo por un instante. El médico salió, con el rostro menos tenso, aunque todavía serio. La cirugía fue un éxito, dijo con voz firme. Actuamos a tiempo. La niña será trasladada a la sala de recuperación. Solté un suspiro. Como si el mundo entero hubiera retrocedido del abismo, Rodrigo se levantó de golpe y agradeció al médico sin parar. Pero yo solo asentí en silencio. Sus palabras fueron como un rayo de luz, aunque mi mente no estaba del todo allí. Cuando las enfermeras empujaron la camilla de Renata, vi su rostro pálido, los ojos cerrados, y mi corazón se encogió de nuevo. Ella había sobrevivido, pero yo sabía que mi batalla apenas comenzaba. Me quedé de pie, mirando cómo la camilla desaparecía tras la esquina del pasillo. Y en mi mente, la imagen de la publicación de Jimena seguía ardiendo, aquellas palabras crueles, su sonrisa falsa y la indiferencia de quienes la rodeaban eran como un fuego que me impulsaba a actuar. Apreté el teléfono en mis manos, donde guardaba la prueba, y sentí una nueva fuerza creciendo dentro de mí. Mi promesa había sido sellada, no con palabras, sino con la determinación de una abuela dispuesta a hacer cualquier cosa por proteger a su nieta. Me senté en la silla junto a la cama de Renata en la sala de recuperación. El monitor cardíaco emitía pitidos constantes y suaves. Al mirar su rostro dormido y pálido, los recuerdos del trato de Jimena regresaron uno tras otro. Como una película en cámara lenta, recordé el primer día que Jimena se mudó a nuestra casa. Renata, que entonces tenía apenas 10 años, pasó toda la tarde en su habitación, dibujando con esmero en una hoja de papel de colores. Era un dibujo de nuestra casa, con los techos de tejas rojas y un árbol de Navidad brillante en el patio. En el centro, dibujó a 3 personas tomadas de la mano: Rodrigo, Jimena y ella, todos sonriendo. Renata llevó el dibujo con timidez, los ojos llenos de esperanza. «Señora Jimena, se lo hice para usted», dijo entusiasmada. Jimena, ocupada ordenando su armario lleno de zapatos de marca, apenas lo miró antes de dejarlo sobre la mesa más cercana. «Sí, está bonito. Ahora déjame terminar de acomodar esto», respondió con voz fría, sin interés. El dibujo quedó allí, olvidado, hasta que yo lo recogí en silencio y lo guardé en el cajón de mi habitación. Aún recuerdo la mirada decepcionada de Renata, cómo bajó la cabeza y sus pequeños hombros temblaron. Me convencí de que Jimena solo necesitaba tiempo para adaptarse, pero ahora, al recordarlo, sé que esa fue la primera grieta. Luego recordé una mañana, unos meses después, cuando entré en la sala y vi a Jimena quitando las fotos que colgaban de la pared. Esas fotos eran recuerdos valiosos de nuestra familia, especialmente una grande en la que Carolina, la difunta esposa de Rodrigo, sostenía a Renata durante su bautizo. Carolina sonreía con dulzura. Con los ojos llenos del amor que sentía por su hija, me quedé paralizada y pregunté: «Jimena, ¿qué estás haciendo?». Ella se dio la vuelta y sonrió con una dulzura tan falsa que me heló la sangre. «Solo quiero renovar un poco el espacio». «Mamá», dijo con voz suave, como si intentara consolarme, «dejemos el pasado atrás.
También será mejor para Renata. Pero vi claramente la satisfacción en su mirada cuando bajó la foto, como si al hacerlo borrara la imagen de Carolina para ocupar su lugar. No dije nada. Solo guardé la foto en mi habitación. Pero dentro de mí empezó a crecer una sensación de inquietud. Me pregunté si estaba siendo demasiado sensible o si aquello era realmente una señal de algo peor. Otro recuerdo volvió a mi mente, aún más amargo. Fue una noche en la que Jimena decidió cocinar mole, una salsa picante famosa de Oaxaca. Estaba en la cocina, orgullosa, presumiendo ante Rodrigo la receta familiar que había aprendido. El olor era delicioso, pero todos sabíamos que Renata no podía comer picante. Se le ponía la cara roja y empezaba a toser solo con un poco de chile. Cuando sirvieron la comida, Renata miró el plato humeante con los ojos llenos de confusión. No se atrevía a tocarlo. Solo me miró en silencio, como pidiendo ayuda. Fui rápido a la cocina y preparé un plato de sopa de fideo para ella. Su comida favorita. Cuando se la llevé, Jimena la vio y le dijo a Rodrigo, con una voz suave pero cargada de burla: «Mira, tu hija solo disfruta de cosas sencillas. Pasé toda la tarde haciendo esto». Rodrigo sonrió incómodo, sin decir nada, y yo sentí el corazón apretarse. Quise gritar que la niña no era quisquillosa, que solo era una pequeña que necesitaba cariño, pero me quedé callada, como tantas veces antes, para mantener la paz. Después recordé el día en que Renata ganó el primer lugar en el concurso de dibujo de calaveras para el Día de los Muertos en la escuela. Corrió a casa abrazando su cinta azul y un vale de compra para la librería, con el rostro radiante como el sol. «Abuela, gané», gritó, mostrándome la cinta. Rodrigo, que rara vez estaba en casa, la felicitó y la abrazó con orgullo. Pero Jimena, sentada en un rincón, pintándose las uñas, solo la miró y dijo: «Seguro los demás dibujaron muy mal». Su tono fue suave, como un comentario cualquiera, pero vi cómo la sonrisa de Renata desaparecía de golpe. Bajó la cabeza y la cinta en sus manos perdió todo su brillo. La abracé y le susurré que estaba muy orgullosa de ella, pero sabía que las palabras de Jimena habían dejado una pequeña cicatriz en el corazón de la niña. El pitido del monitor me devolvió al presente. Ajusté la manta de Renata, subiéndola con cuidado hasta su barbilla. Esos fragmentos de memoria que antes parecían solo pequeñas grietas, momentos incómodos que traté de ignorar por la felicidad de Rodrigo, ahora cobraban sentido. Me había convencido de que Jimena solo necesitaba tiempo, que aprendería a querer a Renata, pero después de aquella publicación cruel, comprendí que me había equivocado. Esas grietas no eran casuales, eran parte de un cuadro más grande, de una crueldad calculada, disfrazada con sonrisas falsas y palabras dulces. Sentí una rabia silenciosa, pero más que eso, un profundo dolor. Dolor por no haberlo visto antes. Dolor por haber permitido que Renata sufriera tanto. Renata se movió ligeramente y abrió los ojos poco a poco. Me miró y sonrió débilmente, como un rayo de sol filtrándose entre las nubes oscuras. «Abuela», susurró con voz ronca por el cansancio. Tomé su mano y la apreté con suavidad, intentando transmitirle un poco de calor. «Aquí estoy, mi amor», dije con voz dulce. Aunque por dentro sentía una tormenta, Renata miró alrededor de la habitación. Sus ojos inocentes recorrieron las paredes blancas y los fríos equipos médicos. Luego levantó la vista y me hizo una pregunta que me apretó el corazón. «Abuela, ¿la tía Jimena vino?» Me quedé helada, sans saber qué responder. Al mirar sus ojos claros, vi una esperanza frágil, un deseo inmenso de ser querida por esa mujer a la que aún llamaba tía, pero no podía mentirle. No podía decirle que Jimena había estado aquí preocupada por ella, porque la verdad era que nunca apareció. Ni siquiera preguntó por su sobrina.
Solo acaricié su cabello con ternura y sonreí con tristeza. «Descansa, mi amor», le dije con la voz quebrada. En ese silencio, mi determinación se volvió de hierro. Jimena no tendría nunca más la oportunidad de acercarse para lastimar a esta niña. Una semana después, llevé a Renata a Zaza. Rodrigo conducía, pero Jimena no estaba. Él dijo que tenía gripe, con un tono evasivo, como si escondiera algo. No pregunté más. Solo asentí y ayudé a Renata a entrar. La casa aún conservaba el aire frío de aquella fiesta interrumpida. Ya había limpiado los restos de las copas rotas, pero la sensación de vacío seguía allí. Como un fantasma oculto en cada rincón, miré alrededor y vi el árbol de Navidad todavía en pie en la esquina de la sala, con las luces parpadeantes que solo hacían que mi pecho se sintiera más pesado. Rodrigo acompañó a Renata hasta su habitación, ayudándola con cuidado a acostarse. Se quedó un momento. Le preguntó: «¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo?». Pero sus ojos no dejaban de mirar el reloj de su muñeca, como si contara los segundos para irse. Antes de salir, me puso en la mano un fajo de billetes y dijo apresurado: «Mamá, cómprele vitaminas a la niña. Jimena y yo iremos unos días a San Miguel de Allende, para que ella se despeje». Miré el dinero sin decir nada. Solo asentí. Sus palabras no tenían calidez. Sonaban como un deber cumplido sin alma. Guardé el dinero en el bolsillo, pero dentro de mí surgió una decepción profunda. Mi hijo, al que crié con todo mi amor, ahora parecía solo querer huir de sus responsabilidades. Los días siguientes, la casa se volvió extrañamente silenciosa. Solo estábamos Renata y yo, las dos juntas en calma. Le preparé caldo de pollo, su plato favorito desde niña. El aroma del caldo mezclado con cilantro y limón hizo que sonriera, aunque su sonrisa seguía débil. Me senté junto a su cama y le leí historias del viejo libro que Ricardo solía leerle a Rodrigo cuando era pequeño. Vimos películas en blanco y negro en el televisor viejo, y la risa de Renata llenaba el cuarto cuando el protagonista hacía algo torpe. La ausencia de Rodrigo y Jimena, aunque fuera temporal, hizo que la casa pareciera respirar de nuevo. Sentí una paz que hacía tiempo no sentía, pero en el fondo sabía que era solo la calma antes de la tormenta. Cuando Renata estuvo mejor y pudo moverse sola por la casa, decidí salir un rato a tomar aire fresco. Caminé hasta la panadería El Dulce Corazón de doña Inés Palacios, mi mejor amiga desde los años de juventud. El olor a pan recién horneado y café tostado me dio la bienvenida en cuanto crucé la puerta. Inés, con su cabello plateado, recogido en un moño alto y su sonrisa cálida, me vio y agitó la mano. «Estela, ven, ven», llamó. Llevándome a la pequeña oficina detrás del mostrador, me sirvió una taza de café con leche caliente, cuyo aroma suave me envolvió como un abrazo. Frente a mí colocó un cuerno dorado y aún tibio. «Come, te ves cansada», dijo, con una mirada llena de cariño. Le conté todo a Inés, desde la noche de Navidad aterradora hasta la publicación cruel de Jimena. Ella escuchó en silencio, a veces negando con la cabeza o chasqueando la lengua. Con sus ojos bondadosos llenos de comprensión, cuando mencioné la actitud de Jimena, Inés suspiró. Nunca me cayó bien esa muchacha desde la primera vez que Rodrigo la trajo aquí. Sus ojos miraban todo como si estuviera poniendo precio, sin un gramo de afecto. Sus palabras tocaron una parte profunda de mi corazón, donde había intentado enterrar mis propias dudas sobre Jimena. Nos quedamos calladas un rato, mirando por la ventana a los vecinos que pasaban con bolsas llenas para empezar el día. La calma cotidiana de Guanajuato me hizo sentir alivio, aunque solo por un momento. De pronto, Inés se volvió hacia mí, con los ojos brillantes, como si acabara de recordar algo importante. «Estela», dijo despacio, con tono pensativo,
Recuerdo el día que tu esposo, don Ricardo, hizo su testamento. Estaba muy preocupado por el futuro de la pequeña Renata. Creo que la casa, él la dejó para ella. ¿No es así? La pregunta de Inés fue como un rayo directo a mi mente. Me quedé inmóvil. Sintiendo que el tiempo se detenía, los recuerdos de Ricardo me invadieron, claros y vivos. Recordé aquel día, cuando él se sentó a la mesa del comedor, tomó mi mano con fuerza y dijo con voz firme pero serena: «Quiero asegurarme de que, pase lo que pase, nuestra Renata siempre tenga un hogar. Tú cuidarás de eso por mí». Estela, en ese momento, solo fue una promesa entre esposos. Pero ahora esas palabras se habían convertido en una luz que me mostraba el camino. Le di las gracias a Inés apresuradamente y casi corrí de regreso a casa, con el corazón latiendo con fuerza. No podía esperar ni un segundo más. Al entrar en la habitación, fui directo al viejo baúl de caoba de Ricardo, donde guardaba sus objetos más preciados. Abrí la tapa, y un olor a alcanfor y papel antiguo me envolvió, trayendo consigo todos los recuerdos del hombre al que amé toda mi vida. Dentro había su ropa favorita, aún con un leve aroma suyo. También estaba el álbum de fotos de nuestra boda, ya amarillento, y las cartas que me escribió cuando éramos jóvenes, con letras torcidas llenas de amor. Las saqué con cuidado, colocándolas a un lado, con las manos temblorosas, como si tocara algo sagrado. En el fondo del baúl, debajo de una tela de lino descolorida, encontré un fajo de documentos atado con una cinta azul. Lo abrí temblando, con la respiración entrecortada. La primera línea en la hoja gruesa, sellada con un timbre rojo, saltó ante mis ojos. Testamento de Ricardo Navarro. Pasé las páginas con rapidez, el corazón golpeando en mi pecho, y entonces lo vi, claro como la luz del día. Toda la casa ubicada en la dirección será heredada por mi única nieta, Renata Navarro, mi esposa. Estela Navarro será la tutora y administradora de dicha propiedad hasta que mi nieta cumpla 18 años. Apreté el papel con fuerza, sintiendo su peso en mis manos. No era solo un documento, era la voz de Ricardo desde el más allá, recordándome que siempre había puesto a Renata por encima de todo. Aquella noche no pude dormir ni un minuto. Me senté en la cocina de siempre, el lugar que alguna vez estuvo lleno de las risas de Ricardo y de aquellas noches cálidas en familia. Sobre la mesa, una copia del testamento de Ricardo reposaba ordenada junto a una taza de té de manzanilla que hacía mucho se había enfriado. Leí una y otra vez cada cláusula, cada línea, como si quisiera grabarlas en mi mente. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron entre los tejados rojos de Guanajuato, tomé el teléfono y llamé al licenciado Ernesto Vega. Era un viejo compañero de estudios de Ricardo, un abogado respetado, de voz fuerte y sonrisa amable. «Estela, ¿cuánto tiempo sin vernos?», dijo al contestar, con la misma energía de cuando éramos jóvenes, y Ricardo solía invitarlo a casa para comer tamales y discutir sobre fútbol. Fui directa al grano y concerté una cita para la tarde. «Necesito hablar sobre el testamento de Ricardo», dije, tratando de mantener la calma aunque el corazón me latía con fuerza. Aceptó de inmediato, y percibí en su tono una seriedad que me confirmó que intuía que no se trataba de una visita cualquiera. Antes de salir de casa, revisé todo con cuidado. Coloqué la copia del testamento dentro de un viejo portafolio de cuero que Ricardo usaba para sus documentos cuando trabajaba en el banco. También imprimí la captura de pantalla de la publicación de Jimena, junto con los comentarios crueles de sus amigos. Al ver las palabras, por fin se libró de la payasa esa, claramente impresas en el papel. Sentí una furia helada despertar en mi interior. Guardé las impresiones en un sobre aparte. Lo cerré bien, como si sellara una declaración de guerra,
Antes de cruzar la puerta, me detuve frente al cuarto de Renata. Dormía tranquila, su rostro sereno. La manta que le había puesto anoche todavía cubría sus pequeños hombros. La besé en la frente y susurré: «Voy a protegerte, mi amor». Luego salí, con la determinación grabada en el alma. La oficina del licenciado Vega estaba en el centro de Guanajuato, en un edificio antiguo, con balcones de hierro forjado y delicados adornos. Al entrar, me envolvió el aroma a papel viejo y cuero, una mezcla que me dio una extraña sensación de calma. Los estantes llegaban hasta el techo, repletos de gruesos libros de leyes, como guardianes silenciosos de la justicia. Ernesto me recibió con un apretón de manos firme, la misma sonrisa bondadosa de siempre. «Siéntate, Estela», dijo, mientras me preparaba un vaso de agua de limón. Sabiendo que siempre me gustaba, el aroma cítrico alivió un poco mi tensión. Aunque solo por un instante, empecé a hablar, con voz pausada pero firme. Le conté sobre la noche de Navidad, el momento en que Renata se desplomó, las horas angustiantes en el hospital y, finalmente, la publicación cruel de Jimena. Ernesto escuchó sin interrumpirme, con los ojos llenos de empatía. Cuando terminé, coloqué el portafolio sobre la mesa y saqué la copia del testamento. «Esto es lo que Ricardo dejó», dije, empujando el documento hacia él. Ernesto asintió con voz grave. «Recuerdo muy bien este testamento, Estela. La voluntad de Ricardo fue muy clara». Entonces saqué el sobre con las impresiones y lo deslicé suavemente hacia él. «Y esta es la razón por la que debo cumplir su voluntad». «Ernesto». Ernesto se puso las gafas y examinó cuidadosamente cada foto. Su rostro amable fue tornándose serio. Las cejas se fruncieron. Cuando leyó las líneas escritas por Jimena, vi cómo su mano se detuvo, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Dejó los papeles. Se quitó las gafas y me miró con los ojos llenos de indignación. «No lo puedo creer», dijo con voz grave pero cortante. «Esa muchacha es cruel. Estela, ¿cómo puede alguien ser tan insensible?» No respondí, solo asentí, sintiendo un pequeño consuelo al saber que no estaba sola en mi indignación. Ernesto se levantó, caminó hacia la estantería y sacó un grueso libro de leyes. Pasó unas cuantas páginas, moviendo los dedos con agilidad, como si hubiera hecho eso miles de veces. Luego se giró, me miró directamente y dijo con voz firme: «Estela, usted tiene todo el derecho. Como tutora legal de la propietaria de la casa, tiene la autoridad para exigir que cualquier persona cuyo nombre no aparezca en los documentos de propiedad y que no tenga su consentimiento abandone el lugar. Rodrigo es su hijo. Pero Jimena no tiene ningún vínculo legal con esa propiedad». Sus palabras fueron como una ráfaga de viento que disipó las últimas dudas que quedaban en mí. Sentí una nueva fuerza, como si Ricardo estuviera a mi lado, dándome valor. Me explicó los pasos a seguir. Redactar un documento legal formal exigiendo que Jimena se marchara en un plazo de 30 días, según lo establecido por la ley. Si no lo cumplía, podríamos iniciar los trámites de desalojo. Luego me miró, con una expresión seria pero comprensiva. «¿Está segura de querer hacer esto, Estela? No será fácil. La familia se verá afectada». «Y Rodrigo». Dejó la frase en el aire, pero entendí lo que quería decir. Sabía que esa decisión podía poner una nueva distancia entre mi hijo y yo, pero ya no tenía otra opción. Miré por la ventana y vi los tejados coloridos de Guanajuato extendiéndose bajo la luz del atardecer, las callejuelas estrechas, las paredes amarillas y rojas. Todo formaba parte de mi vida, de mi familia, de Renata. Pensé en el rostro de mi nieta, en su pregunta inocente: ¿vendrá la tía Jimena? Y sentí que el corazón se me apretaba. Me giré. Miré a Ernesto a los ojos y le dije sin vacilar: «Estoy más segura que nunca».
Ernesto, ayúdeme a redactar ese documento. La justicia para mi nieta no puede esperar más. Ernesto asintió, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. ¿De acuerdo? Estela, dijo, Ricardo estaría orgulloso de usted. Había pasado una semana desde la reunión con el licenciado Vega, pero el tiempo parecía alargarse sin fin. La vida de mi nieta y la mía volvió a cierta calma, al menos en apariencia. Ayudaba a Renata con sus tareas, enseñándole cómo resolver los problemas que aún le costaban. Regábamos juntas las macetas de geranios del balcón, flores rojas que parecían recordarnos la fuerza vital de Guanajuato. Renata reía más, pero a veces notaba en su mirada una distancia, como si buscara algo que no podía expresar. La notificación legal, con sus líneas frías, pero llenas de poder, estaba guardada en un sobre grande, escondida en el cajón de la cocina. Cada vez que lo abría para tomar un cuchillo o una cuchara, la veía. Recordándome que la tormenta se acercaba, sabía que cuando Rodrigo y Jimena regresaran, todo cambiaría para siempre. Una tarde de sábado, mi teléfono vibró. Un mensaje de Rodrigo. Ya casi llegamos a casa. Mamá, ¿quiere que compremos algo? Miré la pantalla, con los dedos detenidos sobre el teclado. Por un instante quise contestar como siempre, pedirle que comprara unas naranjas o un poco de pan, pero solo escribí una frase corta. No hace falta. Hijo, dejé el teléfono a un lado, sintiendo como si hubiera cruzado una línea invisible. Hoy no iba a seguir evitando las cosas. Hoy iba a enfrentarme. Respiré hondo. Tratando de mantener la calma, le pedí a Renata que fuera a su habitación, que se pusiera los audífonos para escuchar música o ver una película en la tableta. La abuela tiene que hacer algo. Mi amor, le dije, sonriendo para disimular la tensión. Ella asintió obediente, sin hacer preguntas. Fui a la cocina y saqué del cajón el sobre con la notificación legal. Lo puse cuidadosamente en el centro de la mesa de roble, donde Ricardo solía sentarse a escribir su testamento, donde alguna vez nuestra familia se reunía en días felices. Junto a él, dejé la impresión en color de la publicación de Jimena, boca abajo, con la frase cruel subrayada en rojo, esperando el momento de ser revelada. Por último, preparé una tetera de té de manzanilla. Su aroma suave como un escudo invisible que me ayudaba a mantener la serenidad. Me senté, entrelacé las manos. Ahí esperé. El sonido de las llaves girando en la cerradura rompió el silencio de la casa. La puerta se abrió y Rodrigo entró, seguido de Jimena, cargada con bolsas de compras de San Miguel de Allende. Jimena se veía radiante, con la piel bronceada y los ojos brillando de alegría por el viaje. Arrojó su bolso sobre el sofá y exclamó entusiasmada: «Ay, estoy agotada, pero fue tan divertido. Mamá, mire este cal. ¿A poco no está lindo? Se lo compré a usted». Levantó un pañuelo de seda colorido, como si ese regalo pudiera borrar todas las tensiones. Rodrigo sonrió cansado, dejando las bolsas en el suelo. «Hola, mamá», dijo, su mirada pasando por mí. «¿Dónde está Renata?». No respondí. Solo me quedé sentada, en silencio, mirando hacia la mesa del comedor. Mi silencio fue como un muro invisible que hizo desvanecer su alegría. Jimena frunció el ceño. Percibiendo algo extraño, se acercó a la mesa, con la mirada inquisitiva. «¿Qué es esto?», preguntó con tono desconfiado. Sin esperar respuesta, tomó el sobre y lo rompió con impaciencia, como si quisiera destruir cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. La observé con atención. Cada pequeño cambio en su rostro, sus ojos se movieron rápidamente por las líneas legales, pasando de la confusión a la incredulidad. Luego vio su nombre y la frase «Orden de desalojo en un plazo de 30 días». Su rostro, hermoso hasta entonces,
se deformó por la rabia, los labios apretados en una línea dura. «¿Qué demonios es esto?», gritó, arrugando el papel en sus manos. Se volvió hacia mí con los ojos desorbitados. «Vieja loca, ¿cómo se atreve a hacerme esto?». Su voz chillona resonó por toda la casa, como una tormenta inesperada. Rodrigo corrió hacia ella, arrancándole el papel arrugado de las manos. Lo leyó, el rostro pálido, las manos temblorosas. «Mamá, ¿qué está haciendo?», preguntó, con la voz quebrada, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Miré a mi hijo, al hijo al que había amado y por el que había sacrificado toda mi vida, y sentí un dolor profundo. Él no entendía, o no quería entender, que estaba haciendo todo esto por Renata, por la familia que él había abandonado. Jimena no se detuvo. Se acercó a mí, señalándome con el dedo y gritando: «Esta es la casa de mi esposo. Usted no tiene ningún derecho aquí». Respiré hondo, intentando mantener la calma, aunque el corazón me latía con fuerza. Volteé la foto que estaba boca abajo sobre la mesa, mostrando el rostro sonriente de Jimena y una frase cruel escrita debajo. Por fin me libré de la niña que se cree el centro del mundo. Tomé un marcador rojo y rodeé las palabras, sin apartar la mirada de ella. Mientras mi nieta estaba en la mesa de operaciones, dije, con voz firme, pero sin alzarla: «Tú publicaste esto». El aire en la habitación se volvió denso. Jimena miró la foto con los ojos muy abiertos. No por arrepentimiento, sino por haber sido desenmascarada, abrió la boca, queriendo decir algo, pero no salió ninguna palabra. Rodrigo seguía allí, con el papel arrugado en la mano, la mirada vacilando entre su esposa y yo. Me levanté y la miré directo a los ojos. «Y estás equivocada, Jimena», dije con frialdad, aunque con toda la fuerza que me quedaba. «Esta no es la casa de tu esposo, es la casa de Renata, según el testamento de su abuelo, y tú tienes 30 días para irte». Jimena tiró el papel al suelo. Su grito resonó en toda la casa silenciosa. «No me iré a ningún lado, ya veremos». Se dio la vuelta y salió corriendo del cuarto, cerrando la puerta del dormitorio de un portazo. Rodrigo se quedó inmóvil, sin poder hablar, con el rostro lleno de dolor y confusión. Lo miré. Quise decir algo para aliviarlo, pero no pude. La puerta de la guerra se había abierto de par en par, y sabía que ya no habría marcha atrás. Durante los 3 primeros días después del enfrentamiento con Jimena y Rodrigo, mi casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Jimena se encerró en su habitación y solo salía cuando Renata y yo no estábamos en la sala. El sonido leve de sus pasos, tenso e incómodo, era un recordatorio constante de que la paz era solo una ilusión. Rodrigo intentó hablar conmigo, pero sus palabras no llevaban a ningún lado. «Mamá, piénselo bien», me dijo con voz suplicante. «Jimena, ella no quiso hacerte daño». Lo miré, al hombre que había criado, y respondí con serenidad, pero con decisión. «La decisión ya está tomada. Rodrigo, tienes que elegir». Bajó la cabeza sin decir nada más, y supe que estaba dividido entre su esposa y su madre, entre el deber y su propia debilidad. Cada vez que lo veía, notaba una distancia mayor entre nosotros, una grieta imposible de reparar. Al cuarto día, la verdadera tormenta estalló. No dentro de mi casa, sino en las redes sociales. La que lanzó la primera piedra fue doña Mercedes, la madre de Jimena. Publicó una foto de su hija sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos y las manos cubriéndole la cara como si acabara de llorar. A la foto la acompañaba un texto largo, emotivo pero calculado. Contaba que su hija había cuidado con todo su corazón a la hija de su esposo, que siempre había intentado ser una buena madre para Renata, pero que una suegra cruel y envidiosa de la felicidad de su hijo la había echado de la casa
El texto insinuaba, además, que yo había aprovechado la enfermedad de Renata para montar una farsa y apropiarme de los bienes familiares. Leí cada línea sintiendo como si me arrojaran un balde de agua helada. Las mentiras estaban escritas con tanto cuidado que parecían una historia perfectamente armada para convertirme en la villana. Menos de una hora después, Jimena volvió a compartir la publicación de su madre, añadiendo una frase corta pero dramática. Mi corazón está roto. Solo quería formar una familia, pero quizá nunca fui suficiente. Su publicación se difundió a una velocidad sorprendente. Amigos, parientes, incluso personas que nunca había conocido, compartieron la publicación, acompañándola con comentarios compasivos hacia Jimena. Pobrecita, escribió una persona. Qué injusticia, comentó otra. Nadie se detuvo a preguntar cuál era la verdad. Nadie pensó en Renata, en lo que ella había tenido que soportar. Miré la pantalla del teléfono. Las notificaciones aparecían como flechas, apuntándome directamente, y sentí una soledad profunda. El mundo allá afuera parecía haber elegido ponerse del lado de Jimena, solo porque ella sabía contar una historia entre lágrimas. La presión empezó a caer desde todos lados. El teléfono de casa no dejaba de sonar. Mi prima Carmen llamó, con voz preocupada. Estela, ¿qué pasa? Están hablando de ti en internet. Intenté explicar brevemente, pero mi voz se quebró. No pude decir todo lo que sentía. Al ir al mercado, reconocí a algunos vecinos, que antes siempre me saludaban con una sonrisa, y ahora me miraban con ojos de juicio. Una anciana vendedora de flores incluso susurró a la persona junto a ella cuando pasé. Esa es la suegra malvada de la que hablan. También recibí varios mensajes de cuentas desconocidas. Llamándome suegro malvado, con insultos crueles. Intenté mantener la calma, pero cada palabra, cada mirada, era como un cuchillo que me hería el orgullo. Rodrigo volvió a casa una tarde. Con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos, me tendió el teléfono. Con la voz temblorosa. Mamá, mira, mis amigos, mis colegas, todos preguntan. Estás destruyendo la reputación de la familia. Miré la pantalla y vi mensajes de sus compañeros, comentarios en redes sociales. Todo en mi contra. Pero en lugar de sentir culpa, solo sentí que una rabia contenida empezaba a encenderse. Miré a los ojos a mi hijo y, con voz fría, dije: ¿Y el honor de tu hija? ¿Rodrigo? ¿Quién está protegiendo a Renata? Él bajó la cabeza. No respondió. Y en ese instante comprendí que ya no podía contar con él. Rodrigo eligió mantenerse al margen, dejándonos a Renata y a mí enfrentarnos a esta tormenta solas. El agotamiento y la soledad me fueron envolviendo. Busqué refugio en la pastelería, el dulce corazón de Inés. El único lugar donde me sentía segura. Inés no dijo nada al verme entrar, silenciosa. Puso frente a mí una taza de chocolate caliente y un trozo de 3 leches, suave y dulce. El aroma cálido del chocolate me envolvió y, antes de darme cuenta, las lágrimas corrían por mis mejillas. Lloré, no por las críticas, sino por la impotencia de ver al mundo darle la espalda a la verdad. Inés se sentó a mi lado y me dejó llorar, sin juzgar, sin consuelos vacíos. Cuando me calmé, me tomó la mano, con voz firme pero compasiva. Estela, están reescribiendo la historia. Si tú no hablas, la historia de ellos se volverá la verdad para la gente. Apretó mi mano, con la mirada encendida. Tienes pruebas. Tienes la verdad. No dejes que tu silencio ayude a sus mentiras. Las palabras de Inés fueron como un soplo de vida nueva en mi mente. Volví a casa más aliviada, pero decidida. Al entrar a la sala, encontré a Renata sentada en la mesa, intentando hacer la tarea, pero con ojos llenos de preocupación. Levantó la vista y, con voz suave,
Dijo, «Abuela, ¿estás bien?» Sonreí y le acaricié el cabello. Pero sabía que ella ya había sentido la tensión en el ambiente. No puedo dejar que viva con este miedo por más tiempo. Debo actuar. No solo por mí, sino por Renata. Por la promesa a Ricardo. Esa noche, después de que Renata se durmió, encendí mi computadora portátil. La pantalla se iluminó y apareció mi red social, llena de decenas de notificaciones, comentarios de críticas y palabras de acusación. Respiré hondo. Puse los dedos sobre el teclado y sentí como si estuviera sosteniendo una espada. Había llegado el momento de que la verdad hablara. Abrí la carpeta Evidencias en mi computadora, donde había guardado todo: las publicaciones de Jimena, los comentarios crueles y la copia del testamento de Ricardo. Elegí 3 fotos importantes. Las organicé con un propósito, como una narradora que se prepara para el clímax de su historia. Cada imagen era una pieza del rompecabezas, y sabía que, juntas, contarían una historia imposible de negar. Empecé a escribir, no con rabia, sino con el corazón de una madre, de una abuela que había visto demasiado dolor, pero que aún elegía levantarse por lo que es justo. Escribí despacio, dejando que cada palabra fluyera desde lo más profundo de mí. En el primer párrafo, afirmé mi amor por mi familia, por Rodrigo y, sobre todo, por Renata. El silencio a veces no es oro, sino complicidad. Escribí, hoy debo hablar, no para discutir, sino para defender la verdad y proteger a mi única nieta. Esas líneas eran una declaración, no solo para el mundo, sino también para mí misma. Una promesa de que no dejaría que la verdad siguiera siendo distorsionada. En el segundo párrafo, relaté brevemente lo ocurrido la noche de Navidad, sin adornos ni exageraciones. Cuando Renata cayó de dolor, la llevamos de urgencia al hospital. Escribí. El médico dijo que tenía apendicitis aguda y que un poco más de demora habría puesto su vida en peligro. Deliberadamente no describí a Jimena como cruel o insensible. Dejé que los hechos hablaran por sí mismos, que dibujaran el retrato de quién era ella en realidad. El tercer párrafo era el núcleo de la publicación. Elegí cada palabra con cuidado. Mientras mi hijo y yo esperábamos afuera del quirófano, mi nuera publicó una foto en sus redes sociales. Prefiero no comentar sobre su contenido. Dejaré que cada quien juzgue por sí mismo. No hacía falta añadir nada más. La foto de Jimena, con la frase cruel, por fin libre de la niña que siempre quiere llamar la atención, hablaría por sí sola. En el último párrafo, resolví el tema de la casa. De una vez por todas, en cuanto a la casa donde vivimos, no pertenece ni a mí ni a mi hijo. Escribí. Es la herencia que mi difunto esposo, Ricardo Navarro, dejó a su nieta Renata. Yo solo soy la tutora legal. Pedirle a alguien sin derecho de herencia que se retire es simplemente cumplir con el testamento de mi esposo y proteger el único refugio seguro de mi nieta. Me detuve. Leí cada línea y sentí el peso de las palabras. No era solo una publicación, era una declaración de guerra contra la mentira. Adjunté las 3 fotos. La primera era una captura de pantalla de la publicación de Jimena, con su frase maliciosa encerrada en un círculo rojo con una herramienta de edición sencilla. La segunda era la página del testamento de Ricardo, con los nombres de Renata y el mío resaltados, claros e innegables. Finalmente, elegí una foto que tomé en el hospital. No era el momento en que Renata yacía inmóvil en la cama, sino cuando intentaba incorporarse, con el suero aún conectado. El rostro pálido, pero la mirada llena de confianza hacia mí. Esa foto no solo era real, sino más conmovedora que cualquier relato. Era la prueba más viva del amor y la fortaleza de mi nieta. Leí el texto una vez más, revisando cada frase, cada punto.
Luego etiqueté a Jimena y a su madre, Doña Mercedes. Para asegurarme de que ellas y sus amigos lo vieran, no lo hice por venganza, sino para que la verdad saliera a la luz. Con una respiración profunda, presioné el botón de publicar. La pantalla de la computadora parpadeó, y mi publicación apareció oficialmente en las redes sociales. Cerré la laptop, me levanté y me fui a dormir. No quise ver las reacciones de inmediato. Sabía que la verdad necesita tiempo para extenderse, y yo ya había hecho lo que debía hacer. A la mañana siguiente, cuando encendí el teléfono, casi se bloqueó por la cantidad de notificaciones. Mi publicación tenía miles de compartidos y cientos de comentarios. Fui leyendo, con el corazón latiendo fuerte, pero no por miedo, sino por una sensación de alivio. La sección de comentarios no era una pelea como temía. Al contrario, era un acuerdo abrumador. La gente expresaba su indignación por las acciones de Jimena y su apoyo hacia mí y Renata. ¡Qué horror! ¿Cómo puede alguien ser tan insensible?, escribió una persona. Tía Estela, siempre estamos con usted, comentó públicamente un pariente lejano, una vecina de antes, a quien no veía desde hace mucho. Escribió: siempre supe que la señora Estela era una mujer fuerte y amorosa con su familia. Renata tiene mucha suerte de tenerla. Esas palabras, aunque simples, fueron como gotas de agua fresca que calmaron mi corazón herido. Las publicaciones de Jimena y Doña Mercedes ahora estaban llenas de comentarios de crítica. Debería sentir vergüenza por mentir, escribió alguien. Renata es solo una niña. ¿Cómo pudiste tratarla así?, agregó otra persona. Recibí un mensaje de Carmen. Su voz sonaba emocionada por teléfono. Estela, todo el pueblo está hablando de tu publicación. Todos están de tu lado y del de Renata. Sonreí, pero en el fondo no sentí victoria. Solo sentí alivio, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Esa tarde recibí una notificación de que Jimena había borrado su publicación y cerrado sus redes sociales. Doña Mercedes también guardó silencio. Sin decir ni una palabra, la batalla en línea no terminó con gritos ni discusiones. Terminó con la verdad expuesta. Con mi voz tranquila, pero firme. Los 20 días restantes del plazo de 30 pasaron en un silencio denso. Como si toda la casa contuviera la respiración, Jimena y Rodrigo casi no salían de su habitación. Solo se asomaban de vez en cuando, como sombras deslizándose por el pasillo. Cuando hablaban, eran discusiones suaves tras puertas cerradas. Susurros tensos que decidí ignorar. Escuchaba el sonido del cartón doblándose, de la cinta adhesiva sellando cajas y de los muebles arrastrándose sobre el piso de madera. Pasé el tiempo con Renata, tratando de mantenerle un espacio de paz en medio de tanta tensión. Hicimos juntas buñuelos, su postre favorito. Aunque sus pequeñas manos aún eran torpes al espolvorear el azúcar, le conté historias sobre su abuelo Ricardo, sobre las veces que me llevaba a caminar por las calles empedradas de Guanajuato, señalando cada casa y contándome quién vivía allí. Renata escuchaba con los ojos brillantes, y supe que esas historias no eran solo recuerdos, sino una manera de recordarle que es amada, que tiene una herencia que nadie podrá quitarle. El día 30, una camioneta se detuvo frente a mi casa. El ruido ronco del motor rompió el silencio de la mañana. 2 hombres bajaron en silencio y empezaron a sacar las cajas de cartón de la casa hacia el vehículo. Jimena fue la primera en aparecer, el rostro oculto tras unas grandes gafas de sol. El vestido rojo de siempre ahora parecía fuera de lugar entre las cajas grises. Caminó directamente hacia la camioneta, sin mirarme una sola vez, sin decir palabra. Yo estaba en el umbral, con los brazos cruzados, sintiendo que despedía una pesadilla, pero dentro de mí no había satisfacción alguna, solo una frialdad tranquila. Como cuando una herida por fin deja de sangrar. Rodrigo salió al final.
Se detuvo frente a mí, con una vieja maleta en la mano. Los ojos enrojecidos y el rostro demacrado. Parecía haber envejecido 10 años en unas semanas. «Mamá», empezó, con la voz ronca, como si cada palabra le costara esfuerzo. Yo, lo siento. Miré a los ojos de mi hijo, el niño que había traído al mundo, al que había criado con todo mi amor, y vi en ellos un arrepentimiento sincero, pero también una profunda impotencia. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, como hacía cuando era niño, y se caía, pero no pude. No esta vez. Respiré hondo, manteniendo mi voz firme pero serena. Tu disculpa no es para mí. Rodrigo, le dije sin apartar la mirada, es para tu hija. Lo único que debes hacer ahora es visitarla más seguido. De Mestral que era un padre. Asintió, con los labios apretados, conteniendo las lágrimas. Luego se dio la vuelta y salió de la casa, la maleta arrastrándose por el patio con un sonido seco. Cuando la puerta se cerró, el clic del cerrojo no sonó como un final, sino como un comienzo. Me quedé ahí, sintiendo que el aire dentro de la casa se volvía más liviano, como si una brisa hubiera pasado llevándose las nubes oscuras. Entré a la sala, donde la luz del atardecer de Guanajuato se colaba por la ventana, tiñendo la habitación de un tono dorado y cálido. Renata estaba sentada en el alféizar, con su cuaderno de dibujo abierto sobre las piernas, pero no dibujaba, solo miraba los techos coloridos afuera, con una mirada limpia como el cielo después de la lluvia. Me acerqué, me senté junto a ella y la observé en silencio. La casa está muy tranquila. Abuela, dijo, con una sonrisa suave, su voz, aunque pequeña, sonó como una melodía tierna que acariciaba mi corazón. Le acaricié el cabello negro, respiré su aroma familiar y susurré, sí, mi amor, por fin esta casa es realmente nuestra. Abracé los pequeños hombros de Renata, sintiendo su calor en mis brazos. Miré el atardecer, los techos brillando bajo los últimos rayos del sol, y supe que las cicatrices seguían ahí, en mí, en Renata, y quizá también en Rodrigo, pero habíamos sobrevivido. Se había hecho justicia, no con espadas ni gritos, sino con la fuerza de la verdad y del amor incondicional. Esta casa, el legado de Ricardo, ahora era el refugio seguro de Renata, y haría todo lo posible por mantenerla así. En los días siguientes, Renata y yo empezamos a reconstruir nuestras rutinas sencillas. Cocinábamos juntos. Cuidábamos el pequeño jardín y le enseñé a preparar el ponche que tanto le gustaba a Ricardo. Cada tarde, nos sentábamos en el alféizar a ver cómo Guanajuato se sumergía en el atardecer, y yo le contaba historias sobre su abuelo, sobre los sueños que había dejado en esta casa. Renata escuchaba, con los ojos brillantes, y supe que estaba aprendiendo a sanar, poco a poco. No sé si Rodrigo llegará a ser el padre que Renata necesita. No sé si Jimena alguna vez mirará atrás y reconocerá sus errores. Pero sé una cosa con certeza. En esta casa, de ahora en adelante, solo habrá espacio para la paz. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? En verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice. Y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.